El documental Suerte de Pinos, la obra más íntima y visceral en la filmografía de Lorena Muñoz, originado en las indagaciones acerca de un doble femicidio familiar ocurrido en 1954 en el pueblo de Soria, de Salduero, perdón, se estrena mañana, jueves 11, en el Cinearte Cacodelfia. Está con nosotros Lorena Muñoz, directora, guionista, productora, una gran cineasta. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos. gracias Julián. Bueno, hace 6 meses fue el estreno mundial de Suerte de Pinos en el Festival de Málaga, ¿no? Sí, Y ahí hablamos por última vez de Suerte de Pinos. es verdad. Cuenta un doble femicidio Mm, que atraviesa tu historia familiar ujú. y que en un momento decidiste revelar, poner en primer plano y al mismo tiempo exponerte vos también, ¿no? Sí, No estás exponiendo solo un episodio ocurrido sí, en 1954, sino que también te estás poniendo vos en primer plano. sí. ¿Qué, ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿El documental o ponerme en primer plano? Las dos cosas. Bueno, el documental porque de alguna manera ya llegó un momento en el que sentí que era inevitable, que estaba, como que me perseguía de alguna manera esa historia y vamos a contarle a los oyentes que Ujú. en realidad es una historia que me acompaña desde que nací y que este doble femicidio, el de mi bisabuela y mi tía abuela, ocurrió en este pueblo de España, como vos bien dijiste, en Salduero, provincia de Soria, en medio de un bosque inmenso de pinos, un pueblo muy pequeño con 80 habitantes, en ese momento un poquito más, creo que 120. eh, y, mm, y bueno, esa historia, en realidad la sinopsis de esa historia, era la que se iba contando de generación en generación. O sea, pasó de mi abuela a mi mamá, de mi mamá a mí, a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos. Y por supuesto que cuando éramos chicos no nos contaban esta historia tan cruel, ¿no? Nos hablaban de una casa abandonada, de un pueblo que había sido deshabitado por la familia, y para mí todo eso generaba como un escenario de mucha intriga, de mucho suspenso, que lo que hacía era al revés, era alimentar la necesidad de saber un poco más. Eh, Tanto fue así que hace 25 años más o menos viajamos con mi mamá y conocimos el pueblo por primera vez. Pasamos un día ahí, en realidad no nos quedamos a dormir. Y para mi mamá ese momento, yo digo, ahora pensándolo, ¿no? ¿Viste? Cuando uno va contando la historia y en Mm. notas y eso se va dando cuenta de algunas cosas, digo, creo que hubo ahí como de parte de mi mamá, aunque ella por ahí lo niegue o no lo reconozca, hubo una especie como de cambio de mando, porque para ella fue cerrar un ciclo eso. O sea, fue como, bueno, ok, este es el escenario donde sucedió. Hubo algún vecino en ese momento que todavía estaba vivo, después ya no, nos contó un poco más de la historia y para mi mamá fue como, bueno, listo, hasta acá. Esa es una historia que le genera mucho dolor y de la cual ella no quiso saber nunca más nada y a mí me pasó lo contrario. Yo a partir de ese momento, yo justo empezaba a estudiar cine ese año y todavía no sabía de, bueno, que me iba a dedicar también al documental. Pensaba que exclusivamente iba a ser una directora de ficción, bueno, era lo que me interesaba. Después rápidamente me di cuenta que el documental también me gusta mucho. Y con el tiempo fui, cada vez que pude, tenía una excusa para pasar por el pueblo. Si iba a un viaje a Francia, pasaba igual por España para poder pasar al pueblo. Siempre que tenía algún viaje Mm. medianamente cercano, me hacía un tiempo de pasar por el pueblo. Iba juntando eh, lo que ahora es archivo. En ese momento eran filmaciones de manera muy casera, que iba filmando, nunca pensando en que esto se iba a convertir en una obra Ah. audiovisual. Yo lo que hacía en realidad era tener un registro para mi familia. Iba teniendo un registro cada vez que podía, iba juntando, entonces volvía, les contaba a mis primos, a mi mamá, al hermano de mi mamá, a mis hermanos, y les iba mostrando. Pero casi como alguien que vuelve de un viaje y muestra las fotos del recorrido que hizo. Mm. En algún momento esto empezó a ser pesado para mí, empecé como a darme cuenta de que por ahí me interesaba contar historias
que estaban vinculadas a femicidios, y en un momento dije, bueno, ¿por qué no esta que es la mía? Y me costaba mucho encontrar como una forma de narrar la historia. ¿Por qué? Porque faltaban muchísimos elementos para poder construir un relato. Si bien yo podía contar esta sinopsis como me la contaron siempre, ir agregando algún testimonio de algo que Sí. me fueron completando los vecinos y demás, me daba cuenta de que no tenía elementos para narrarla. Y esto cuando cambia, en el momento en que Mirito Torreiro, que es un gran amigo, investigador y escritor, crítico de cine, que vive en España, me dijo, yo te voy a ayudar con la investigación. Y él encontró el expediente del juicio. Y ese encontrar el expediente del juicio fue como el primer paso hacia la película. Porque a partir de ese expediente lo que yo tuve acceso, aunque me lo impidieran. Sí, bueno, esa es una parte Una parte muy interesante también de crucial la... e interesante y muy fuerte de la película, Sí, ¿no? De Suerte de Pinos. sí. Sí. Aunque intentaran impedirlo, yo accedí al expediente, lo leí, y en esa lectura lo que descubrí es que el expediente del juicio hacía las veces de investigación periodística mía. O sea, que podía haber Mm, sido algo, o sea, que yo hubiese querido encontrar esos testimonios hoy. ujú. Entonces, como toda esa gente, como pasó hace 70 años y estaban todos muertos, casi todos, y quien la escuchó de oído porque se la contó otra persona y puede contar un relato de manera indirecta, tampoco está dispuesto a hablar. Entonces, yo encontré en ese expediente la posibilidad de contar la historia con un montón de elementos que me hubiesen sido imposibles. Ujú. Con eso y con la aparición de la película de ficción que se filmó en la casa de mi Bueno, bisabuela. eso también es un elemento fuertísimo, ¿no? Es en la propia Sí. casa donde ocurrirían poco tiempo después esos hechos trágicos. Eso es increíble porque yo de alguna manera ya sabes que soy un poco mística y yo entiendo ya a esta altura de que mi bisabuela mandó esa carta para que yo en algún momento la leyera. Porque es increíble lo que pasó. Mi bisabuela mandó esa carta a Argentina una semana antes de que la maten, y cuando la carta llegó ya la habían matado, porque en esa época las cartas viajaban en barcos, creo, por Claro. lo menos, Mm. y tardó como un mes en llegar la carta. Entonces, cuando llegó eso ya había sucedido, y ella en la carta, la carta es una carta que no es muy larga, pero lo que cuenta es todo material que para mí fue fundamental para narrar esta historia 70 años después. Entonces siento como que hay algo ahí, un mensaje, no Porque sé. ella habla de la película y Claro, porque de ella este ahí lo que rodaje. dice ella, que aparte es rarísimo porque es un pueblito, como te digo, de muy Ah, pocos sí, 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 habitantes, sí, un pueblo casi como Twin Peaks, ¿no? sí, Como sí. muy aislado de las grandes ciudades, muy lejos, bueno, media hora, pero digo en España, y lejos de la capital de una provincia como es Soria, que igual tampoco es una capital como no es una capital enorme, ¿no? Y, y bueno, ella lo que cuenta en esa carta es que en su casa, poco tiempo antes, se filmó una película y yo no sabía más que eso. No sabía ni el nombre ni nada. Ella hace referencia al director, habla de los actores que pasaron por su casa, que filmaron ahí. Yo la leí esa carta muchas veces, muchas, y nunca me detuve en esa información, eh, hasta que cuando empezó a ser más fuerte la idea de la película, recordé eso, y leyendo de nuevo la carta, dije, bueno, a ver, una película que se filmó en ese momento, en ese pueblo, claramente marcó un antes y un Mm. después. Voy a poder localizarla, por lo menos el nombre. Y bueno, y la localicé y vi la película. La primera reacción cuando la vi fue decir, no, esto no tiene nada que ver con mi historia, no entiendo por qué, ¿viste? Esta negación típica, no sé, de manual de psicología uno. Y bueno, y rápidamente me di cuenta de que sí, porque aparte no solo se filmó en la casa de mi bisabuela, sino que es una historia también de un asesinato familiar. Entonces tiene no solo todo que ver en cuanto al tema, sino que también hay algo como del imaginario de la época, creo yo, que se Ujú. repite, o que quizás hizo que el asesino creyera que era posible, ¿no? También porque las películas de alguna manera reflejan lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Sí. Y bueno, y sé que la película me ayudó para narrar
como si fuese archivo, usar ese material que es un material ficcional. Pero que también tiene coincidencias notables Sí. con la historia que vos vas descubriendo. Que bueno, hay que decirlo, yo cuando vi Suerte de Pinos en Málaga, tuve la suerte de verla ahí y de lo que me llamó la atención, poderosamente la atención, y creo que es la fortaleza, entre muchas otras más grandes de la película, es cómo se reconstruye la memoria sin prácticamente elementos. Nos quedó otra. Nosotras habíamos hablado muchas ¿Verdad? veces de Suerte de Sí. Pinos y de que estabas trabajando en esa historia y que Sí. la dejabas y volvías. Pero yo en los últimos tiempos me preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer para contar esto? Claro. Porque no encontrabas nada, ibas, volvías, no Sí. encontrabas nada. Sí. Pero finalmente, bueno, hubo esta carta, el dato de esa película, el expediente. ¿Cuál fue el momento donde vos dijiste, ahora sí tengo la película? Cuando leí el expediente, Ujú. claramente. Ese momento, yo creo que la película viene madurando hace 10 años más o menos y que los últimos 5 fue como la certeza de que podía contarla, que tenía elementos. Porque lo que me pasaba es que no encontraba nada. O sea, no tenía historia, solo tenía como el resultante. Pero no sabía nada de cuál había sido el proceso, o sea, qué era lo que había pasado durante, qué había desatado ese femicidio, ese doble femicidio feroz, y quiénes eran los protagonistas también. O sea, no sabía nada de mi bisabuela, no sabía nada de mi tía abuela, no sabía nada del femicida tampoco, de su familia, del resto de mi familia. Realmente fue como esos secretos familiares que están muy bien guardados Ujú. y que, bueno, y que también de alguna manera al pueblo le venía bien seguir guardando. Y casi estaba a punto, creo yo, de desaparecer la historia. Hay un momento en el que las historias desaparecen, Julia. Ajá, ¿Sabías? ajá. Es tremendo esto que te digo, pero sucede. Digo, hay un punto en el que, y para mí ya hay un lugar en el Llegaste a que ya no hay tiempo vuelta entonces. atrás también Mm. en ese rescate, digamos, porque, claro, porque no quiero spoilear, pero bueno, voy a contar esto porque tengo que contarlo. Ni siquiera estaban identificadas las tumbas, Ujú. o sea, era un montículo de tierra donde ellas están descansando. Y la verdad que para mí eso habla de un montón de otras cosas, o sea, quisieron borrar la historia, quisieron borrarlas a ellas y lo que Sí, pasó y casi lo logran. sí. Bueno, eso sí, lo que hoy llamamos un doble femicidio, ¿no? Exactamente, sí, es revictimizarlas. Ahora, revictimizarlas, exactamente. Ahora, lo más llamativo, lo más duro, y que, bueno, vos lo viviste en primera persona, es que las propias autoridades Sí, de la comuna, del pueblo, hoy, porque la película se terminó cuando hace 2 años, sí, sí, hoy nieguen u oculten sí. No, que eso ocurrió o quieran o que tengan el taparlo. tupé de decirme a mí, que soy una parte Claro, afectada. sí. No, la verdad que, como me dijo el alcalde, el pueblo no está contento con tu búsqueda, con tu Ujú. documental, porque sienten que estás sacando a la luz una historia que ya estaba enterrada. Literal, me dijeron eso. O sea, ni siquiera como la mínima empatía de entender que aunque lo pienses, no se lo podés, y siendo una autoridad aparte, ¿no? No se lo podés decir a un familiar de las víctimas. Es increíble, pero es así, es como muy impune. Ahora, ¿y por qué crees que eso persiste hoy? Yo creo que porque, como dice Alejandro Nató en la película, que es un abogado especialista en derechos humanos internacionales y amigo también, eh, él se refiere a estos hechos como un franquismo sociológico Claro. que todavía permanece fuerte.
¿no? Sí, es muy Y, fuerte, pero sí, uno y yo viendo creo la también, película y escuchándote a vos, yo pensé eso también, ¿no? No en esos términos, digo, sí. como lo dice este especialista, pero digo, las huellas del franquismo, ¿no? Sí, el Lo que todavía... ocultamiento, tapar, digo, Mm, no, ¿para qué hablar de temas del pasado? Mejor no revisar, ¿no? No revisar el pasado, no analizarnos, no evaluar qué fue lo que pasó, porque claro, bueno, porque lo que pasó es una tragedia de un país, no solo lo que pasó con mi bisabuela y mi tía abuela, ¿no? La guerra civil española es ujú, una barbaridad. Entonces y todo lo que pasó con las tumbas de NN, ¿no? De la guerra civil, digo, gente que vas caminando por ellos, por algún pueblo de España y te dicen, ahí está enterrado mi abuelo en una tumba de NN, junto, en una fosa común, junto a otras personas. Eso está muy bien reflejado en este documental, no sé si lo viste, El silencio de otros, sí, sí. que también es una causa que seguía adelante Alejandro Nató, el Mm. abogado también que participa en mi película. Sí, todavía nos queda mucho por aprender. ¿Y 70 años después, Sí, ¿no? De ocurrido sí, esto, que en principio es una historia íntima, personal, sí. familiar, ¿qué secretos crees que guardan esas personas con las que tuviste trato o a las Sí, que accediste de alguna manera? Y bueno, algunas no recuerdan porque efectivamente tienen ya la memoria sí, deteriorada por el paso del tiempo, pero hay otros que claramente no quieren recordar, ¿no? sí. ¿Qué secreto puede haber ahí guardado? No, yo no Porque sé esto ya si... está relacionado entonces con la memoria colectiva, ¿no? Digo, Claro, yo lo que creo en realidad es que hay temas de los que directamente no quieren hablar, no quieren que se recuerde, porque no deja bien parado al pueblo, porque sí es increíble, sí, pero sí. porque el pueblo entonces va a dejar de ser, creen ellos que el pueblo va a dejar de ser recordado o visitado por las bondades que tiene el pueblo, por la belleza de sus paisajes, y va a ser visitado por curiosos que van a ir a querer ver el lugar donde las asesinaron. Es ridículo eso, no Mm, pasa, no es así. Este, yo en un momento me acuerdo también que le pregunté al alcalde por qué no había una placa que las recordara en el lugar donde las asesinaron. Si hay una placa, que aparte hay una placa de un tal Felipe Muñoz, que no tiene nada que ver conmigo, pero que sí, que es un vecino del pueblo ya fallecido, que creo que era artista plástico o algo así. Digo, bueno, ¿por qué en ese lugar también no hay una placa que las recuerde a ellas? mm. No, ¿por qué lo habría? Me responden. O sea, em, Claro, no yo, eran artistas plásticos. no, y aparte digo, no es algo lindo de recordar, mejor hagamos de cuenta que no pasó, y bueno, no, es el camino directo a que vuelva a suceder, hacer de Claro, cuenta que no pasó. claro. Y también yo considero, por supuesto que no hago responsable al pueblo, porque el pueblo está compuesto por mucha gente, y hay muchísima gente que me ayudó Sí, y que aparte vinieron al estreno de la película en Málaga porque los invitamos, sí. incluso dos de ellos me pidieron perdón llorando en nombre del pueblo, que es hermoso, digo, o sea, es hermoso que ellos tomen esa responsabilidad, que no es de ellos, pero sería injusto de mi parte decir que todos actuaron así porque no es cierto. Hubo mucha gente que me ayudó, este, y, y bueno, nada, yo qué sé, no sé. Lorena, estamos charlando con Lorena Muñoz sobre su nuevo documental Suerte de Pinos, realmente que se estrena ahora el 11, es realmente muy recomendable, muy poderoso. ¿Por qué vos lograste resignificar a través de un hecho ocurrido hace 70 años, lograste resignificar un tema de mucha actualidad, Sí. como es el de, bueno, la violencia de género, los femicidios? ¿Ese era el objetivo inicial de la película o se dio en el andar? No, yo creo, a ver, digo, en general es una causa que yo defiendo y que yo quiero acompañar, la de
contribuir desde lo que sé hacer, que es el lenguaje audiovisual, a luchar contra la violencia hacia las mujeres, de toda índole, ¿no? No solamente femicidios, sino también la violencia verbal, la violencia económica, la violencia a todo nivel. Y en medio de ese recorrido apareció este documental que, como te contaba antes, que forma parte del archivo familiar, digamos, ¿no? O sea, de algo que está que es muy cercano a mí y a mi familia, y fue este el momento para mí en que maduró, por todo esto que conté antes, por haber encontrado el expediente ahora y no antes, y otras cosas, y que pude. Viste que hay un momento para las películas o para las obras, no sé, seguramente a los escritores les pasa lo mismo, los artistas plásticos también. Hay un momento en el que uno decide agarrar un cuadro y terminarlo y no agarrar otro. Bueno, eso pasó con esta película ahora porque yo qué sé, porque fue el momento para la película. Pero podía haber sido antes también o podía haber sido después. Ujú, ujú. Pero vos estabas muy decidida a que fuera ahora también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo ya quería de alguna manera también sacármelo de encima, porque, claro, digo, porque es una historia que me acompaña. Yo tengo 53 años y hace 53 años que me acompaña la historia. Ajá. Entonces, y se iba generando un peso de, ¿y cuándo? Pero falta mucho para tu película, pero ¿viste? Había como un peso alrededor también, ¿no? Y me costó todo este tiempo también convencerla a mi mamá, que no es menor, ese detalle, ya sabes. Sí, no quería saber nada. No, no Sí. quería saber nada, y también yo de alguna manera respetaba esa decisión de ella, no quiero forzarla. Ella también es una víctima de lo que pasó, pero yo quería convencerla de la importancia de que ella diera su testimonio. Ella me decía, pero yo no tengo nada para decirte porque te voy a decir lo que te digo siempre. Eso que me decís siempre, decímelo con una cámara. O sea, decímelo frente a cámara, porque yo necesitaba que ella formara parte de esta historia, porque forma parte. Entonces, para mí ella era como eso, era como el origen, ¿no? El inicio para mí. Porque aparte es su abuela y aparte es muy parecida también. Claro. Eso es impresionante. Claro. Se parece mucho a su abuela. Bueno, entonces estamos con Lorena Muñoz, que nos está contando sobre este magnífico documental Suerte de Pinos, que se estrena este jueves en el Cinearte Cacodelfia. No, no te corrijo porque no, se estrena el jueves 11, pero en Cacodelfia se estrena el sábado 13. Ah, bien. Perdón, 19 horas. Bien, sí. Ese dato no lo teníamos. Entonces Sí. Hay 2 salas donde ver Suerte de Pinos. Sí, hay una seguro que es la de Cacodelfia el sábado 13 a las 19 horas. Por favor, vengan. Claro. Bueno, recomendamos entonces no perderse este gran documental. Lorena Muñoz, directora y creadora de este magnífico documental que es Suerte de Pinos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Julia. Y gracias por esta obra. Gracias. Gracias por rescatar la memoria, Lorena. Gracias a vos.